Bienvenidos de vuelta a este CADE Ejecutivos 2024. Retomamos las sesiones de la tarde y queremos tomarnos un momento para revisar un conjunto de propuestas que buscan trazar el camino para que nos permita reconstruir el futuro de todos los peruanos en la siguiente sesión titulada Visión de Futuro. En esta sesión nos acompaña Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alfa Asesoría Estratégica, a quien invitamos al escenario. Adiós a mis queridos padres, adiós mi flameante bandera. Al irme le dejo la vida a mi tierra peruana sudamericana. Hay lágrimas en mi pared. De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro. El año pasado, 685,000 jóvenes se fueron del Perú. Ayer tuvimos reunión con jóvenes universitarios de Arequipa, en la réplica de CADE. Más del 80% pensaban irse del país cuando acaben sus estudios. El vals que acabamos de escuchar, Mi Bravo Perú, yo lo sentía cuando en 1991 dejaba mi país. Y lo dejaba por las mismas razones por las que estos chicos están pensando salir del país, porque no veía futuro. Adiós a mis queridos padres, adiós mi flameante bandera. Me voy, pero juro por Dios que te llevo en el alma, mi bravo Perú. Parece que fuera ayer. 6 de cada 10 jóvenes quieren irse del país porque no ven futuro. Las familias peruanas tampoco ven futuro. En el 2021, los residentes peruanos decidieron sacar sus ahorros del país. Si vemos balanza de pagos, capitales de corto plazo y le sumamos errores y omisiones, nosotros los peruanos sacamos 23,000 millones de dólares del país, 10% del PBI. Y no solo no han regresado, sino la plata sigue saliendo, en menos proporción, pero siguen saliendo. No hay confianza, no ven futuro en el país. Por eso es importante pensar en la reconstrucción. No siempre estuvimos así. No hace mucho éramos considerados el milagro económico de América Latina. Les muestro páginas de diarios extranjeros, no peruanos. Les muestro opiniones del Fondo Monetario Internacional, donde nos veían como el milagro económico, donde la recuperación después de la crisis del 2009 fue espectacular y nos veían como ejemplo. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue posible que perdiéramos esa visión de país? A lo largo de nuestra historia hemos tenido periodos de crecimiento entre 20 y 30 años, con buenas políticas de apertura, de atracción de inversión, de exportaciones, pero no hemos sido capaces de mantenerlo. Elmer Cuba va a entrar en detalle sobre esto el día de mañana. Parte de estos problemas tienen que ver con la falta de visión y de cohesión social para continuar con las cosas que funcionan, con las cosas buenas, y caímos en las trampas del populismo. Un claro ejemplo es el último ranking del Banco Mundial del entorno para hacer negocios, que Norman Loaiza lo va a comentar en profundidad el día de mañana.
yo me he tomado una libertad y es compararlo con el ranking anterior que tenía el Banco Mundial, el ranking de facilidad para hacer negocios. Este último ranking del 2024 es mucho más completo, tiene muchas más variables, pero solo incluye 50 países. En los próximos años van a incorporar al resto de países. De estos 50 países, en los 3 pilares que considera el Banco Mundial, yo saqué un promedio en los puestos que estamos. Y estamos en el puesto 23. Si nosotros cogemos estas 50 economías y vemos cómo estábamos en el ranking respecto a estas 50 economías, en este ranking de facilidad para hacer negocios, y esa es una libertad que me he tomado para hacerlo bastante visual, podemos ver cómo en el 2006 estábamos en el puesto 17 y llegamos a estar en el 2011 en el puesto 9. Y utilizo a Colombia como comparación porque también está en este ranking del 2024. Perú y Colombia y otras economías de la región estábamos en una actitud positiva. Lo hemos escuchado al presidente Uribe. A nivel global, en el 2006 estábamos en el puesto 71. Llegamos a estar en el puesto 36 a nivel global en el 2011. CADE 2010. No sé si recuerdan. Fue un CADE súper especial. No hubo conferencias. Lo que hubo eran mesas de trabajo. El equipo liderado por Julio Luque presentó una agenda de prosperidad. Estuvo Michael Porter. Se trabajaron mesas donde participaron todos los asistentes al CADE con propuestas para que nuestra economía siga mejorando. Después de CADE nos pusimos a trabajar y sacamos cerca de 100 proyectos de ley y fuimos con Julio Luque y se lo entregamos al primer premier del gobierno del señor Humala, el señor Salomón Lerner. ¿Qué pasaron con las propuestas? Absolutamente nada. Por eso vemos, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada al país. Y seguimos cayendo. ¿Por qué como sociedad no hicimos nada? ¿Por qué simplemente presentamos las propuestas y no actuamos como sociedad? CADE 1996. Vamos casi 30 años atrás, aquí en Arequipa. Se presenta una visión de país con 2 principios fundamentales. El Perú será el país latinoamericano más integrado al mundo en el comercio, la inversión y la tecnología. Y el otro era, el Perú será una democracia avanzada, socialmente integrada y plural, con educación y empleo de calidad que habrá eliminado la extrema pobreza. Se plantearon 10 metas intermedias, temas sectoriales, algunos temas elementales como el orgullo, la paz con los vecinos, la biodiversidad. ¿Cuál era el contexto del año 96? Era una economía en franco crecimiento. La pobreza el año 90 estaba cerca del 60%, pero gracias a las reformas, las buenas políticas, habíamos tenido inversión extranjera, inversión nacional, recuperación del crecimiento, y la pobreza en el año 96 había llegado al 44.1%, una caída dramática. Había mucho optimismo y se plantean estas metas, se plantean esta visión. Nadie podía pensar lo que nos iba a venir después. La sucesión de crisis salvajes. 97, crisis asiática. Verano del 98, fenómeno del Niño. Segundo semestre 98, crisis rusa.
Y por si fuera poco, enero del 99, la crisis brasilera. La pobreza al 2001 estuvo en 54%. Crisis política el 2000, pero la visión se mantuvo. Retomamos el crecimiento a pesar de lo durísimo de la crisis. Y en ese escenario, yo como otros jóvenes que a principios de los 90 o antes salieron del país, regresamos. Y eso es lo que tenemos que plantearle a nuestros jóvenes. ¿Qué pasó con los objetivos que se plantearon? Avanzamos mucho durante la década siguiente, pero desgraciadamente no hemos consolidado. En logros, la apertura comercial. José nos comentaba un tema concreto, que fue cómo sacamos el TLC con Europa. El TLC con Estados Unidos fue un esfuerzo conjunto en 2 gobiernos con participación activa del sector privado, de la sociedad civil. Tenemos las tarifas promedio más bajas de la región. Tenemos logros impresionantes en el sector agroexportador, ya lo comentó Fernando. 50 veces hemos multiplicado las exportaciones en 30 años. Elementos de orgullo, mejorar la relación con los vecinos, la paz con nuestros vecinos. Pero estamos estancados en sectores donde deberíamos tener un crecimiento espectacular por condiciones naturales, por ventajas competitivas, turismo, biodiversidad, minería y pesca, estancados. Y retrocesos muy graves en temas institucionales, en democracia, en integración, en empleos de calidad. La informalidad sigue creciendo. ¿Qué cosa no estaba en las metas? Pero se lograron el tema de fortaleza económica. Hoy día, dato duro, somos la economía más fuerte de la región. Deuda sobre PBI, reserva sobre PBI, convergencia de inflación, fortaleza de nuestra moneda. Utilicen el dato duro que quieran, somos la economía más sólida de la región. En el año 96 estábamos en proceso de convergencia. Hablar de grado de inversión era una ilusión en ese momento, pero se consiguió. Se consiguió gracias a la Constitución del 93 y a instituciones muy sólidas que surgen de la Constitución del 93. Y al esfuerzo de personas que trabajaron por esa fortaleza macroeconómica. Desde Hurtado Miller, pasando por Carlos Boloña, hasta Julio Velarde ahora. Pero además, gente técnica de primer nivel, muchos ya no están con nosotros, como Fritz Dubois, Roberto Abusada, Renzo Rossini. Y esa es la receta. La receta son instituciones y meritocracia. No hay más. Y eso se logró. Nos estancamos en pobreza porque no empezamos a implementar las políticas que teníamos que hacer y retrocedimos. No consolidamos nuestras clases medias. No hemos mejorado la calidad de vida de los peruanos, ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura básica. Y grandes retrocesos en cosas que no considerábamos en ese momento, como la eficiencia del Estado, la debilidad institucional, los temas de seguridad. Y el último me preocupa mucho, que es la pérdida de respeto por la inversión y por los empresarios. ¿Qué valor tenía la sociedad peruana después de la hiperinflación de los 80? El valor fundamental era que la empresa privada iba a sacar adelante a este país. Por eso es que la visión del año 96, a pesar de las crisis, se mantuvo, porque se tenía esa convicción. Y esa convicción como sociedad la hemos perdido y hay que recuperarla. ¿Qué nos salió espectacular? Las agroexportaciones. Espectacular. Es el mejor ejemplo
de cómo cuando se trabaja coordinadamente entre sector público y sector privado, ocurren estas cosas. El Estado hizo su parte: apertura de la economía, tratados de libre comercio, promoción de la inversión en este sector crítico para el país. Y el sector privado hizo lo suyo. Innovaron. Somos líderes en arándanos ahora. En esta época, en los 90, empezábamos con los espárragos recién. Trajeron capital humano, resolvieron problemas colectivos como la cadena de frío, y trabajando coordinadamente hemos logrado este milagro. 50 veces, 14% de tasa de crecimiento anual promedio. Pero es el mejor ejemplo también de cómo nosotros nos cortamos las alas para seguir volando. Y hemos retrocedido en la ley de promoción. Y estamos poniéndole trabas a la inversión. No hay nada más potente que este sector para explicar el crecimiento de la productividad del país que tuvimos en la década del 2000. Hay que entender cómo funciona un proceso de desarrollo. Si bien es cierto, miramos variables económicas, está íntimamente ligado al sistema político y al sistema social. El presidente Uribe nos explicó cómo funcionó durante su gobierno estas interrelaciones. El Premio Nobel de Economía del 2024 se lo dieron a personas que postulan la importancia de las instituciones políticas, la seguridad jurídica, protección de la inversión, para explicar el crecimiento económico. ¿No? Esa es la escuela de Adam Smith. Pero también tenemos la escuela de Schumpeter, que lo que nos dice es que depende de la cultura emprendedora de los países. Y tenemos también la posición de los historiadores, que muestran que la Ilustración tuvo un impacto fundamental porque puso como eje de la sociedad al individuo y a la ciencia como mecanismo para salir adelante. Y eso explica la revolución industrial. Más allá de discutir dónde está la causa fundamental, lo importante es que estas tres esferas, estos tres sistemas, tienen que avanzar de manera sincrónica. Tienen que mejorar institucionalmente. Si nosotros tenemos un sistema económico que crece pero que no aumenta las clases medias, no reduce la pobreza, vamos a caer en trampas de conflictividad que terminan afectando nuestras instituciones políticas. Si nosotros crecemos y nuestras instituciones políticas no mejoran, terminamos entonces desacelerando nuestro crecimiento. ¿Qué es lo que nos ha pasado últimamente? ¿Qué pasa si la parte económica se estanca? ¿Y qué pasa si nuestras instituciones políticas se degradan? La sociedad tiene que activarse. Y hay ejemplos en la historia extraordinarios. Siglo XVII, Jacobo II quería regresar al despotismo antiguo en la Inglaterra, y ahí vino la Revolución Gloriosa. Una revolución llevada adelante por la sociedad. Siglo XIX en Estados Unidos. Las grandes empresas dueñas de las líneas de ferrocarriles ponían tarifas altísimas afectando a las clases medias, a los agricultores, a los ganaderos. Y por movimiento social es que surge toda la teoría de la regulación, para que los monopolios naturales no pongan los precios que les da la gana. Mismo siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Con fuerte clientelismo político desde la época de Andrew Jackson. Matan al presidente Garfield porque no le da un puesto consular a una persona. Y es la sociedad la que se pone de pie. Y Estados Unidos empieza todo el proceso de servicio civil casi 100 años después que el resto de países europeos. Corea del Sur, en los 80 pasa por una transición política importante hacia la democracia.
Y a pesar de ese trance político, mantuvo su visión de país. Y por eso siguieron creciendo. Y no abandonaron sus políticas. Han tenido crisis, han tenido casos de corrupción, pero las políticas siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque el país tiene una visión de desarrollo. Y eso no tenemos nosotros. ¿Cómo construimos esa visión? El equipo liderado por Fernando Barrios ha revisado documentos, hemos hablado con líderes, hemos tenido reuniones con jóvenes, con emprendedores, hemos ido a regiones y déjenme darles un breve repaso de los principales temas. Estuvimos en Loreto. Loreto tiene un problema de conectividad, el tema de infraestructura estuvo en el debate, pero surgieron otros temas. Loreto es la segunda región más pobre del Perú. Ha sido la región que en los últimos 30 años es la que menos ha crecido en el país. Tiene un potencial enorme. El potencial es de sacar 188,000 barriles de petróleo al día. En algún momento lo sacaron. El año pasado solo sacaron alrededor de 15,000 barriles. Problemas con comunidades, problemas de no salir adelante con la remediación ambiental, mala gestión de parte de los gobiernos regionales, mal uso del canon, leyes que intentan maximizar los ingresos fiscales que terminan ahuyentando a los inversionistas. Hay un conjunto de temas que explican por qué no tienen ese potencial. Si el Estado no tiene capacidad ni voluntad de resolver estos problemas integrales, la sociedad loretana es la que tiene que llevar adelante las propuestas. Y tienen que ponerse de acuerdo con las comunidades, con los gobiernos regionales y llevar las propuestas al gobierno central, al Congreso. La sociedad tiene que movilizarse. Cusco. Temas que salieron en la conversación en Cusco, los temas de cohesión social, los temas de ineficiencia del Estado y un tema de turismo muy importante. Aquí pongo 3 países, Perú, México y Turquía. Hay diferencia en el número de visitantes, ¿no? México y Turquía están en el eje derecho, Perú en el eje izquierdo. Pero más allá del volumen, lo importante es qué pasó después de pandemia. Los 3 países venían creciendo, tasas similares. Viene pandemia. Turquía y México se ponen de acuerdo, la sociedad con el gobierno, para implementar protocolos y su recuperación fue inmediata. Y hoy día ya están a niveles similares a los de prepandemia. ¿Qué pasó en Perú? Nos cerraron la economía, la sociedad cusqueña no hizo ninguna propuesta, un año más. ¿Cuánto significa esto en empleo, en mayor pobreza para Cusco y para todo el Perú? Porque la sociedad cusqueña no se movilizó, como sí hicieron los mexicanos. Reunión con la Cámara de Comercio de Huancayo, el gran espíritu huanca, emprendedor, empresario. El eje fue infraestructura, viendo a Junín como un núcleo central en todo el comercio, ¿no?, hacia Asia a través del puerto de Chancay, con propuestas concretas. Piura. Lamentablemente, los temas de ineficiencia del Estado, con el estrés hídrico que vivían, dominó todo el debate. Piura es una de las regiones con mayor diversidad en recursos naturales. Pesca, agricultura, minería, hidrocarburos. Pero todos los empresarios nos comentaban los problemas que tenían, desde multas absurdas hasta regulación que no ayudaba en nada al empresariado. Beatriz Bosa nos presenta unas frases de emprendedores que son realmente espectaculares, ¿no? Aquí me quedo para seguir bregando. Ese es el espíritu
del emprendedor peruano, ¿no? Paraíso de oportunidades, Perú tierra bendita, una fe tremenda en el Perú. Ese es el espíritu de nuestra gente. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no decimos gente bendita? ¿Por qué no decimos tenemos una fe tremenda en los peruanos? Porque nos falta cohesión social. Ese es el principal problema. Y si no hay una visión conjunta de desarrollo, no vamos a poder tener una cohesión social. Con los jóvenes han venido algunos representantes con los cuales hemos tenido reunión en Cusco, en Lima, ¿no? Con los jóvenes fue una exuberancia de optimismo, ¿no? Oportunidades, preocupados por la niñez, como las reuniones que tuvimos con el Acuerdo Nacional, preocupados no solo por temas materiales, sino emocionales en los niños peruanos, ¿no? Esfuerzo, confianza, un Estado que funcione. Los jóvenes que trabajan en el Estado y participaban de estas reuniones muy preocupados por la falta de transparencia y la falta de meritocracia en nuestras instituciones públicas. Entonces, en base a todo esto, identificamos 3 pilares. Primer pilar, nuestra potencialidad. ¿Qué tenemos hoy día que nos hace diferentes y que puede prender nuestros motores de crecimiento? Nuestros recursos naturales, nuestra posición geográfica, factores de competitividad fundamentales. Valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Somos emprendedores. Tenemos una historia milenaria de liderazgo que tenemos que recuperar. La capacidad de trabajo del peruano es reconocida aquí y fuera del país. Nuestro deseo de mejorar nuestra capacitación, nuestra educación. Esos son nuestros valores fundamentales. Y el tercer pilar es el contexto en el cual estamos en el mundo. ¿Qué está pasando? Hemos escuchado al presidente Uribe, a Andrés Malamud, luego vamos a escuchar a Andrés Cadena y a Julián Germán hablarnos de las megatendencias. La intersección de estos 3 pilares es lo que nos va a identificar como la visión que tenemos que construir todos juntos. Sobre el tema de megatendencias, hay un cambio en el eje económico en el mundo. Hace 25 años casi, en el año 2000, teníamos que las 8 economías más grandes del mundo eran básicamente de la OCDE. 25 años en adelante, al 2050, China e India van a estar en el primer y segundo lugar, Estados Unidos cae al tercer lugar y prácticamente desaparecen las economías europeas. Esto tiene un impacto sobre los flujos de comercio. En el año 2001, China recibía 6% de las exportaciones peruanas. El año pasado, China recibió 36% de las exportaciones peruanas. China ya es el primer socio comercial de Sudamérica, con cerca de 25%. Ese flujo comercial tiene que pasar por tierras peruanas. Como Singapur en los 60 se convirtió en el hub logístico de Asia, Perú puede ser el hub logístico de la relación comercial entre Asia y Sudamérica. Hace 20 años nuestra posición geográfica no importaba nada. Hoy día es crítico y va a aumentar este nivel de importancia, pero hay que saber aprovechar. Y tenemos un potencial enorme en los 2 sectores extremos de la productividad laboral, en agricultura y en minería. La generación de empleo en agricultura es fundamental. Nosotros este milagro que les mostré lo hemos hecho con 250.000 hectáreas. En 10, 15 años podríamos tener el triple. El impacto en empleo es fundamental. Por cada hectárea son 2 puestos directos
y por cada puesto directo son 4 indirectos. Y el caso de minería, hoy podríamos ser el principal exportador de cobre del mundo, pero nosotros mismos nos cortamos nuestras alas. Pero necesitamos poner en agenda y sacar adelante esos proyectos. Y hemos conversado con Julio Cáceres de que lo importante no solamente es la minería, sino toda la red de proveedores de minería que tenemos, siguiendo los ejemplos de Australia o el mismo Chile, tenemos que sacar adelante. En Arequipa, sin ninguna intención del Estado, se han formado en los últimos 20 años 1000 empresas proveedores de minería. Y en todo el sur peruano, más de 2000 empresas. Y eso es por lo que tenemos que apostar. Ahora, para alcanzar la prosperidad, necesitamos construir juntos ese camino y resolver problemas críticos. Los próximos 2 días vamos a tener mesas de expertos comentando soluciones a todos estos problemas que tenemos. Pero este camino lo tenemos que hacer juntos, tenemos que construirlo juntos y movilizarnos como sociedad para que se implementen estas reformas. Y consolidarnos, recuperar ese liderazgo milenario en Sudamérica. Época precolombina, desde Caral hasta el imperio Inca, pasando por el gran imperio Huari, fuimos los líderes de la región. En el virreinato, fuimos el centro de Sudamérica. Cuando en Europa quería decir que algo era muy valioso, decían, vale, es un Perú. En la República perdimos ese liderazgo, hay que recuperarlo. Y podemos tener estas tasas de crecimiento de 6 a 7% sin ningún problema y eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza por debajo del 5%. ¿Qué nos hubiese pasado si en el 2011 hubiesen aceptado esta agenda propositiva que le llevamos con Julio Luque al gobierno? Hubiésemos logrado mantener se han emocionado, ¿ah? Se han emocionado. Me dan 3 minutos para terminar. ¿Qué nos hubiese pasado? Hoy día tendríamos un PBI per cápita cercano al de Chile, con niveles de pobreza de 5%. ¿Cuánto tenemos pobreza? Cerca de 30%. Son 8,5 millones de personas en situación de pobreza porque no fuimos capaces de hacer las cosas bien. 8,5 millones de vidas. Y eso es un escándalo. Pero podemos cambiarlo. Podemos retomar ese crecimiento. Al 2033, si crecemos al 7%, estaríamos como Chile hoy. Y si mantenemos ese ritmo de crecimiento, al 2040 estaríamos como España o Japón hoy. Y en 20 años, al 44, como Alemania o Australia hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer. Construir esa visión, juntos. No podemos dejar que nuestros jóvenes sigan cantando Mi Bravo Perú. Tenemos que unirnos todos y cantar todos juntos Contigo Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis Carranza por este entusiasmo, por contagiarnos este entusiasmo, y vamos a invitar al escenario tanto a Gonzalo Galdos como a Fernando Barrios y a representantes de la sociedad civil y a jóvenes líderes de todo el país para que Luis pueda hacerles entrega de los documentos en los que se plasma esta visión compartida y accionable hacia el futuro del Perú. Este documento reúne una serie de propuestas que buscan crear un Perú que ponga en valor su potencial a través de la cohesión social y la integración de esfuerzos. Invitamos por favor a todos al escenario.
está haciendo entrega entonces a representantes de la sociedad civil y a jóvenes líderes de todo el país de esta visión compartida y accionable de futuro. Este documento preparado por Luis Carranza Ugarte, que busca un Perú que ponga en valor su potencial a través de la cohesión social y la integración de esfuerzos en este CADE Ejecutivos 2024. Les rogamos un poco de paciencia mientras tomamos esta foto protocolar, que como ven es un reto logístico. Están presentes en escenario 24 presidentes de cámaras de comercio de todo el país. Y en la elaboración de este documento han participado líderes de opinión y también jóvenes e instituciones, gremios, para lograr que efectivamente este refleje una propuesta que incluya a todas las voces del Perú. Un aplauso, por favor. Es una muestra simbólica de cómo la sociedad civil se empodera a construir una visión accionable para poner en movimiento el Perú que todos merecemos. Muchas gracias.